Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez y para siempre otro asunto pendiente. Y en este caso nos vamos hasta la Edad Media y buscamos el conocimiento de ese periodo y su posible relación para explicar parte del presente. Esta jugada maestra no nos corresponde a nosotros, sino a nuestro invitado, que tenemos el honor de tenerle hoy con nosotros. Él es Eduardo Benítez Inglot y Ballesteros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, enseguida nos contarás qué es lo que tramas. Es un asunto que lleva investigando y trabajando en él desde hace tiempo, mientras realiza el doctorado en Historia en la Universidad de Oxford, una tesis supervisada por el profesor John Edwards. Y bueno, pues la información que tenemos es que en esta tesis está estudiando el periodo preinquisitorial en Castilla e Inglaterra, y además hoy nos va a explicar en qué manera esto nos puede ayudar a relacionarlo con el presente. Antes de que él nos lo explique un poco más en detalle, vamos a saludar a nuestros titanes en el Comité Central. Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí encantado de compartir con vosotros una charla más. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia y bueno, vamos a ir directos a atacar el asunto. Muy bien. Y también en el Comité Central, Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y buenas tardes y bienvenido especialmente a nuestro invitado Eduardo. Muy bien, y también en algún lugar entre España, Londres o alguna isla del canal tenemos a Pablo Dopico. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a Eduardo por venir y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos una semana más y desempolvemos un poco nuestros libros de historia. Bueno, pues Eduardo, explícanos cuál es tu tesis, el trabajo que estás haciendo allí y en concreto qué relación tú estás encontrando entre esa época y el presente, en el siglo XXI. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias de nuevo por la amable invitación. Antes de comenzar, por supuestísimo, me gustaría hacer una aclaración a grosso modo para nuestros oyentes de lo que fue la Inquisición. Y por Inquisición o Santo Oficio me refiero al tribunal eclesiástico que en su apogeo dominaba territorios europeos y sus correspondientes colonias en América, África y Asia, abordando el problema de los herejes, que eran aquellos individuos que voluntariamente se apartaban de la verdad, entre comillas, de la fe católica. La primera Inquisición, la pontificia, fue establecida por el Papa Gregorio IX en 1233 y duraría hasta 1908. Y en España, una Inquisición controlada por la corona se establecería en Castilla en 1478 y en Aragón reemplazaría la papal en 1483, creando hasta así la llamada como Inquisición Española, que sería abolida definitivamente en 1834. Bueno, pues aquí tenemos a la Inquisición como una infraestructura, porque ciertamente al hablar del Santo Oficio nos solemos referir a una estructura organizada e independiente, ¿no?, que determinaba por sí solas las vidas tanto de los funcionarios que trabajaban en ella como de las personas de a pie a las que investigaba. Pero realizando mi doctorado sobre el periodo en la Inglaterra, el periodo preinquisitorial, en la Inglaterra y Castilla del siglo XV, me he dado cuenta muy recientemente de que la Inquisición también pudo existir como una superestructura. Me refiero que estaba basada e influenciada por circunstancias sociales y no viceversa. Es decir, antes de la inauguración oficial de la Inquisición en Castilla, en 1478, hablando del caso que más cerca nos cae, pues los poderes y estrategias inquisitoriales claramente hicieron un acto de presencia en ciertos lugares y en ciertos momentos concretos. Esto es lo que yo he venido a denominar como microinquisición.
cabe la posibilidad, es mi pregunta, de que la estructura inquisitorial no influenciara, sino que fuera influenciada y apareciera según necesidad. Bueno, pues si así fuere, la Inquisición ya no sería una infraestructura con su propia agencia. Su motor vital debería estar supeditado, debería estar sujeto a algo más. Y aquí es en donde viene mi teoría de la actitud inquisitorial, que puede servirnos en el presente y que tanto debe a mi supervisor, el profesor John Edwards, y que por supuesto debe decir que todavía está en fase de desarrollo, porque esto es una tangente de mi trabajo doctoral. Así que a lo que me voy a referir de ahora en adelante son, por supuesto, ideas y pensamientos diversos. Pues en un contexto de duda social e incertidumbre por actitud inquisitorial podemos referirnos básicamente al impulso de purificar el mundo mediante la aniquilación de alguna categoría de seres humanos imaginados como agentes de corrupción y encarnaciones del mal. En mi periodo de investigación doctoral, estos seres humanos son los judíos bautizados al cristianismo, llamados conversos, judeoconversos, cristianos nuevos, marranos, etc., en Castilla, y los discípulos del teólogo inglés John Wycliffe en Inglaterra, que serían los wyclifistas y también llamados lollardos. De manera muy interesante, sin embargo, y que es lo que me llama mucho la atención, es que este colectivo de malvados seres humanos, de lo que es necesario defenderse mediante persecución, parece mutar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablando de nuevo de España, cuando no eran los conversos, o eran los protestantes, o eran los alumbrados, o eran los liberales, etc. Pero en esencia siempre había a alguien a quien perseguir y de quien defenderse. La implicación de esto es un esquema en el que la actitud del inquisidor precede a la estructura organizativa de la Inquisición. Y ello implica una pregunta un tanto alarmante, la verdad, para nosotros en el presente, y es: ¿puede una actitud inquisitorial sobrevivir a lo largo del tiempo, desligada de una estructura muerta? Yo creo que sí, pero con matices. Como mi antiguo tutor del King's College de Londres, donde estudié mi grado, el profesor Francisco Besencourt, escribió en su monumental Racism Through the Crusades to the 20th Century, una historia sobre el racismo desde las cruzadas hasta el siglo XX. En relación al racismo, no se puede hablar de un mismo racismo en el siglo XVI que en el siglo XX. Se tiene que hablar de comportamientos equivalentes, porque si no sería un anacronismo. Y por la misma regla de tres, yo pienso que la actitud inquisitorial no puede ni pudo ser acumulativa y lineal. La idea principal es que asumió diferentes formas, moldeadas por coyunturas específicas, de índole económica o política, y que el entendimiento de cómo los mecanismos de este proceso pueden ser cruciales para explicar la movilización de prejuicios y la transformación en acción política al servicio de intereses sociales específicos a lo largo de la historia, contra colectivos como los mencionados conversos, protestantes, alumbrados, etc. Y basado puramente en actitudes humanas que trascienden el tiempo, porque al fin y al cabo, aunque el contexto era diferente, las personas que vivieron hace 15 siglos o 7 siglos eran humanos como nosotros, ¿no? Pues estas actitudes humanas que trascienden el tiempo, que pueden estar presentes tanto en el medioevo como en el día de hoy, el impulso inquisitorial que posibilitó el establecimiento de la Inquisición allá por 1233, pudo sobrevivir su disolución estructural, y podemos así creer que el espíritu de la Inquisición ha sobrevivido y está vigente en pleno siglo XXI. Así, por ejemplo, los pogromos antijudíos del siglo XIV pueden tener su equivalencia, sin ser anacronísticamente idénticos, con la barbárica persecución de los judíos en el siglo XX. Tener esto en cuenta puede ser de enorme utilidad en nuestro tiempo, creo ciertamente, ya que puede ser el mejor ejemplo de poder utilizar la historia pasada para mejorar el futuro. Una expresión que los historiadores muy románticamente solemos repetir, pero muchas veces son palabras vacías. Y yo creo que con interesantísimas aplicaciones políticas en el desarrollo de mecanismos legales y de prevención de la violencia, tanto aquí en España, en nuestro país, como en otros países, creo que el esfuerzo de entender la psique pasada, cómo la psique pasada, en su momento llevó al establecimiento, desarrollo y éxito de la Inquisición, nos puede ayudar a mejorar el futuro. También hay que tener en cuenta, obviamente, que el odio no se impone de arriba, sino que necesita apoyo individual. Con mi doctorado sobre la influencia
de la aparición de la actitud inquisitorial en el periodo preinquisitorial, en el medievo, estoy estudiando la persecución de minorías durante crisis sociopolíticas en Inglaterra y en Castilla, que serían de nuevo los wyclifistas y los conversos. Y confío que en ello me ayude a desarrollar en mi trayectoria postdoctoral unos modelos predictivos que ayuden a desarrollar dispositivos administrativos, legales, políticos, sociales, para abordar las actitudes inquisitoriales, el impulso inquisitorial que puede ser causante de la violencia contra cualquier minoría en el día de hoy. La pregunta a la que me enfrento ahora es, por supuestísimo, en la práctica, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, pues ya tenemos centrado el asunto. ¿Hay alguna mano levantada? Si no, yo tengo una. Sí, vale, Juan. Eduardo, muy interesante tu exposición. Tengo una pregunta. ¿Has estudiado a René Girard y su teoría del chivo expiatorio? Porque tal cual lo estabas contando me resonaba a la teoría girardiana del chivo expiatorio. Es decir, todas las sociedades necesitan elegir siempre una minoría a la que martirizar, ya sea literalmente en la hoguera o ya sea en las redes sociales, para cohesionarse. Es decir, igual un poco podría incluso avalar lo que me ha parecido entender que es tu propuesta, que es que la Inquisición no es estructural, sino superestructural. No está enraizada en la estructura, sino en la superestructura. Responde a una demanda, que igual no es tanto una coyuntura histórica como la propia condición humana. Efectivamente, ahí ha dado en el clavo, porque la verdad es que me he estado empapando, hablando muy rápido, de René Girard. El primer capítulo de mi tesis, que espero, vamos a ver si me aceptan el borrador para publicarlo, trata de la aparición del chivo expiatorio en la forma de los herejes en la Inglaterra y en la Castilla de la Edad Media, de principios del siglo XIV. Por chivo expiatorio, el proceso de chivo expiatorio básicamente, para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando, pues René Girard habla de cuando hay diversas facciones, ¿no?, con intereses opuestos que están luchando una contra otra, pues están luchando una contra otra con el mismo objetivo en mente, ¿no? Por ejemplo, en la Castilla y en la Inglaterra de la Edad Media sería el poder político, el poder administrativo. En Inglaterra sería, por ejemplo, las facciones parlamentarias de los llamados Lords Apelantes a finales del siglo XIV, de 1387 en adelante, que están luchando contra los favoritos y luego contra la tiranía del propio rey Ricardo II. Y en Castilla esto sería el conflicto entre los llamados infantes de Aragón y el rey Juan II de Castilla, especialmente su favorito don Álvaro de Luna, que acrecenta el poder regio, el llamado poderío real absoluto del rey, y los infantes de Aragón pues obviamente no les gusta eso mucho, porque entonces su influencia por medio del consejo del rey pues disminuye. Y ese es un conflicto mimético, que lo llama René Girard, que son entre distintas facciones con el mismo objetivo. ¿Qué pasa? Cuando estos conflictos se alargan a lo largo del tiempo, pues llega lo que René Girard, si recuerdo bien, denomina como el eclipse cultural, cultural eclipse en inglés, que es cuando pues llega un momento en el que están luchando tanto con el mismo objetivo, que las distintas facciones intentan, pues empiezan como a darse cuenta más bien de sus similitudes y de sus diferencias, y ahí es cuando aparece la necesidad del chivo expiatorio, que por ejemplo en Castilla, en Inglaterra sería cuando los wyclifistas y los lollardos son declarados como una herejía política en el primer estatuto, en 1401, el llamado de Hereticus Comburendo, que en español sería sobre la quema de los herejes, que se considera
mayoritariamente el primer estatuto para quemar a herejes reincidentes, y luego en Castilla sería la llamada sentencia, serían los conversos, ¿no? Porque son un nuevo colectivo que se está integrando en la sociedad castellana peninsular. Y pues entonces las facciones lo que hacen es que se desarrolla la llamada sentencia de estatuto de 1449, el primer estatuto de pureza de sangre, que muchas personas lo ven como una de las causas a largo plazo del llamado problema converso que llevó al establecimiento de la Inquisición en 1478, etcétera, etcétera. Pues en conclusión a lo que me ha preguntado, absolutamente Reina Hidar es fundamental aquí en mi doctorado, y espero haber pues he puesto más en escena la investigación y en qué medida ello afecta a mi investigación. Pablo. Gracias, Eduardo. Lo que yo venía a preguntarte es algo que personalmente me parece interesante, y siendo un inculto como soy en casi todos los aspectos de la vida, incluida la historia, nos has comentado cómo, según tu teoría de este espíritu inquisitorial que subyace a las diferentes sociedades a lo largo del tiempo, digamos, los diferentes grupos poblacionales sobre los que se fija el objetivo de este espíritu inquisitorial van mutando con el tiempo. No obstante, y creo que certeramente comentabas que tanto en el siglo XV, que es lo que estás investigando tú, como en el siglo XX, hay digamos, cierto ensañamiento con un grupo en concreto, en este caso los judíos en una forma u otra, sean conversos o obviamente declaradamente judíos. Entonces, mi pregunta era si tú has sido capaz de ver algún patrón de repetición a la hora de encontrar esa fijación en determinados grupos sociales, si consideras que hay algo característico del grupo social judío que ha determinado que en la Europa tanto del siglo XV como del siglo XX, y yo me atrevería a decir, aunque de nuevo mi cultura no me lo permite, entre los siglos XV y XX también, hayan hecho que los judíos en muchas y repetidas ocasiones se han convertido en una fijación. Y bueno, y ya para terminar, pues nuestros oyentes saben, o por lo menos mis compañeros saben, que también tengo cierta obsesión filosófica con el primer Marx, y el primer Marx ya desde luego está tratando y está volviendo a la cuestión judía en sus escritos. De hecho tiene un ensayo que se llama así, sobre la cuestión judía, así que también tengo la sensación de que al final los judíos como un grupo social han tenido desde siempre cierta animadversión sin llegar a entender por qué. Bueno, gracias Pablo por su pregunta. Primero, yo creo que hay que distinguir hablando en la época medieval, en la época moderna, hay una pregunta que ronda a los historiadores y que siempre es un debate que nunca acaba, que es, ¿podemos hablar de antisemitismo en la Edad Media? Las circunstancias de la Edad Media nos permiten hablar de antisemitismo de la misma manera que en la Edad Moderna. Pues bueno, recientemente ha salido un libro por el autor François Fourier que se llama Medieval Antisemitism, antisemitismo medieval, que él explora todas las cuestiones sobre el debate del antisemitismo en la Edad Media. Ciertamente no podemos hablar de antisemitismo. Yo creo que las teorías pseudo-raciales de que aparecieron en el siglo XIX obviamente no estaban presentes en el siglo XV, pero sí es verdad que el antisemitismo que podemos ver en el siglo XV es
es una actitud hacia el judío que no está fundada en ninguna base de la verdad, en el sentido de que se basa solamente en exageraciones, no está sustanciada, me refiero. Porque, por ejemplo, como Gavin Langmuir habla en su libro hacia el camino del antisemitismo, creo que se llama así, pues al final, en la Edad Media siempre hay varios elementos, ¿no?, que contribuyen a las actitudes contra los judíos. La primera es, por supuesto, el argumento teológico, que es aquella de que, bueno, pues son responsables por la muerte de Jesucristo. Luego están los argumentos económicos, es decir, la riqueza de los judíos en relación a los cristianos, la protección que tienen, porque los judíos en la Edad Media eran considerados como propiedad del rey, tenían protección en ese sentido. Pues entonces aquí empiezan a emerger los estereotipos, que es este antisemitismo que aparece en el siglo XV, que aparece en el periodo que investigo, y pues diría que si hay algo característico de los judíos en relación a que une las actitudes en el presente y en el pasado, pues yo diría que sería la posición económica de los judíos, pero también la aparición de ese estereotipo, del estereotipo basado en los prejuicios que puedan tener los cristianos, como puede verse eso, por ejemplo, en el siglo final, 1391, en Iberia, hubieron unos pogromos masivos que fueron iniciados en Sevilla por las predicaciones incendiarias del arcediano de Écija, Ferran Martínez, y que, bueno, pues algunos tipos de Benzion Netanyahu los ha calificado como la mayor catástrofe de los judíos hasta esa fecha. Y bueno, pues en las crónicas nos dicen que los que movían a los cristianos, aparte de las predicaciones religiosas, ahí vemos el argumento religioso de Ferran Martínez, luego era también la codicia de robar y la codicia básicamente de robar a los judíos, y ahí vemos el argumento económico. Y ese argumento también lo podemos ver en el siglo XX, pienso yo. El ejemplo más clásico es la Alemania en los años 30, ¿no?, por la teoría de la puñalada por la espalda y demás, pero también los judíos tenían una posición bastante prominente, y yo pienso que, bueno, pues por ahí podemos coger las equivalencias. También, por supuesto, como dije al principio, esto es una teoría que la estoy desarrollando, y así que no tengo las respuestas fijas ahora mismo, pero bueno, espero que más o menos ilumine esto. Y luego la segunda pregunta que me hizo sobre Marx, ¿puede repetirla, por favor? Solo venía a comentar que del mismo modo que en la Castilla y en la Inglaterra en la Castilla del siglo XV y en la Alemania del siglo XX había esta fijación por los judíos, y aún no sabiendo yo si digamos, esta actitud inquisitorial contra los judíos se producía en ese intermedio que va del siglo XV hasta el siglo XX, desde luego sí que estaba presente, o tengo la sensación de que sí que estaba presente en la actividad intelectual, dado que ya a principios del siglo XIX Karl Marx se refiere a esta cuestión judía como una de las claves políticas y sociales del momento, que digamos que marca la vida de la Alemania, o en su momento de la Prusia del siglo XIX. Así que no era tanto una pregunta, sino un intento de constatar este hecho, que yo creo que la fijación con los judíos no es característica únicamente de los siglos XV y XX, sino que se va produciendo a lo largo de la historia, en cierta medida. Sí. Bueno, yo lo conozco a usted, yo sé que usted es un bastante experto en Marx. La verdad, también tengo que decir que en el presente no solamente son los judíos, no solamente es el antisemitismo, sino también, por ejemplo, hemos podido ver recientemente en Europa lo de las actitudes hacia los inmigrantes. También hemos podido ver las actitudes hacia otros colectivos de otra índole,
tipo, por ejemplo, los homosexuales también, minorías sociales, religiosas, políticas, no solamente son los judíos en el presente. Nada más me gustaría hacer esa aclaración. Sí, bueno, mientras no se levante otra mano, yo quiero hacer un par de comentarios sobre todo lo que llevamos escuchado, por supuesto, para que Eduardo lo amplíe, lo aclare y lo comente. Lo primero, me ha llamado mucho la atención cómo se ha ido centrando el asunto inquisitorial en la cuestión judía, cosa que cuando yo estudié un poco de historia, quizá porque hace muchos años, no era para nada un problema central por pura demografía. La cantidad de judíos en Europa era mínima y las grandes matanzas y persecuciones lo que en realidad buscaban era la unificación de los territorios y lo que daba sentido por encima de lo jurídico, que es lo que entenderíamos ahora, a esas poblaciones era sobre todo lo religioso. Quizá podríamos compararlo con lo que ahora es un país islámico. Por tanto, se perseguía a lo que se consideraba herético porque suponía un conflicto civil insuperable en ese momento, en el cual tenía que imponerse una de las 2 o 3 o 4 formas de vida y de organización y de relación. Por supuesto, las grandes persecuciones y matanzas, como digo, fueron entre cristianos, lógicamente. Y por otra parte también me gusta que desde Oxford se siga estudiando la Inquisición española porque tienen una larga tradición de sostener la leyenda negra española cuando sabemos que la Inquisición, en primer lugar, no existió en España porque lo que existió fue el Santo Oficio y además es un invento europeo que nos llegó mucho después y cuando ya se habían realizado esas grandes matanzas, sobre todo creo recordar, en Alemania y en Francia, y en España lo que sí ocurrió fue esa gran campaña de propaganda contra el Imperio Español y que tuvimos la poca inteligencia de mantener el Santo Oficio muchos años después de que el resto de Europa ya no contara, probablemente porque ya habían hecho esa unificación social en su territorio y en la leyenda negra, pues hasta el día de hoy parece ser que explota esa visión del español como un fanático, más fanático que cualquier otro. Aparte de esto, y esto sí que me interesa porque es la parte en que creo que Eduardo puede relacionar lo que en otra época se llamó Inquisición y en cualquier época existe, y es esta necesidad, ahora sería política o constitucional, de unificar a todos los ciudadanos bajo un mismo criterio y a los que no se adhieran perseguirlos. Ahora probablemente pues es inimaginable llegar a no sé, la tortura, a la muerte, pero sí pueden ser multados y no llevar la mascarilla o bajar la basura a las 10 y 5 de la noche. En fin, cualquier otra aberración. Tienes un discurso que se considere de odio porque va en contra de los principios fundamentales que en la época medieval estaremos de acuerdo que eran los principios fundamentales incluso más tajantes que los nuestros, que son legales porque eran religiosos y una cuestión de fe en la que tenían confianza absoluta. Y nada, espero que con esto puedas comentarlo y avancemos un poco hacia el presente. Muchas gracias por los apuntes que ha hecho. Por supuesto, la unidad territorial, en relación al primer punto sobre la cuestión judía y la unidad territorial y demás, estoy totalmente de acuerdo. También nada más hacer un pequeño énfasis en la importancia de la unión religiosa, ¿no? Porque esto era en la época en la que yo estoy estudiando, era una época en la que no había la separación iglesia-estado que tenemos hoy en día. Y esa unidad religiosa pues es lo que lleva a las matanzas de 1391, luego también a las predicaciones de San Vicente Ferrer
en 1411-1412 en Castilla, que da lugar a las llamadas leyes de Ayllón, que son una de las leyes antijudías más duras que Castilla puede haber visto hasta ese entonces, que bueno, no duran mucho, pero se ve el énfasis en la unidad religiosa para acometer la unidad territorial. En segundo lugar, muchísimas gracias por estaba deseando que sacaran el tema sobre el estudio de la Inquisición española en Oxford. Como estoy estudiando en Inglaterra, nada más una anécdota antes de seguir con mi intervención. Todo inglés al que le hablo de la Inquisición española me saca el sketch de Monty Python, el de que nadie espera la Inquisición española. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En la historiografía, yo estoy estudiando primero la Inquisición española y la Inquisición inglesa por razones personales, porque yo mismo, parte de mi familia, procede del Reino Unido, y luego también porque la historiografía española e inglesa son bastante reacias a examinar el tema religioso, el tema de la Inquisición, porque por un lado la historiografía española es España es diferente, y por otro lado la historiografía inglesa es nosotros nunca sufrimos esto, porque con esta versión de la historia lineal de que hacia el progreso y demás, pues en Inglaterra no pudo aparecer nunca la Inquisición. Yo digo que no. También digo que el caso de la leyenda negra, aparte de, como bien ha dicho usted, ha sido un abuso histórico a lo largo del tiempo. Con mi doctorado quiero demostrar que podían existir, como bien dije al principio, las microinquisiciones en la época medieval, porque vamos a ver, Inglaterra y Castilla tuvieron conexiones económicas, es decir, sobre todo por el comercio de lana y demás. Habían conexiones económicas, habían conexiones políticas entre ambos reinos, porque no olvidemos que Juan II de Castilla era, creo que era sobrino de Enrique IV de Inglaterra. Catalina de Lancaster, su madre, era hija de Juan de Gante, que sería el tío de Ricardo II de Inglaterra. Es decir, hay conexiones dinásticas entre los dos países. Y por otro lado, el punto más obvio para examinar el tema religioso es que ambos países por ese entonces, en el siglo XV, compartían la misma religión, que era la católica. Por tanto, tenían la misma doctrina, los mismos preceptos para dar a pie al establecimiento de las que yo llamo microinquisiciones, pero nadie ha examinado esto. Y yo, con el apoyo de mi supervisor, el profesor John Edwards, pues esto me he embarcado en, vamos a rellenar este hueco que tenemos historiográfico con el aspecto religioso. Y por último, absolutamente la necesidad política de utilizar a todos los ciudadanos bajo el mismo criterio, lo de la mascarilla, lo de sacar la basura, absolutamente, yo creo que todos, la actitud editorial puede establecerse a nivel político, ¿no? Pero también creo que es una cosa que dentro de nosotros siempre está la semilla, en el sentido de que, bueno, pues, por ejemplo, si hablando de la mascarilla, si yo soy pro mascarillas y veo a los demás que no la llevan, pues entonces siento como un prejuicio hacia ellos. Pues, bueno, pues se podría hablar así, una necesidad de unificar a todos los ciudadanos bajo un mismo techo y bajo un mismo lema. Pues sí, podría ser. Muy bien, Gonzalo. ¿Tienes el micrófono apagado ahora? Estupendo, muchas gracias, Eduardo. En principio, habéis tratado ya el tema asociado precisamente a lo que es la institucionalización, por tanto, de la acción, si se quiere, de homogenización de la sociedad en criterios de pensamiento o de criterios de fe. Es una forma de poder ocultar realmente lo que no es más que interés de carácter socioeconómico. Pero en cierto modo me interesaría ahondar a lo mejor un poco más en el concepto asociado a lo que oculta precisamente esta institución, o lo que esta institución no es más que expresión en su función misma. Es decir, en la medida en la que la propia Inquisición
no es más que una forma más con que una sociedad o unas instancias de poder institucionalizan, mecanizan, encarnan, ¿cómo decir? Los principios no solo de homogeneización, sino los principios de legitimación, ¿cómo decir?, del odio. Cómo al final se legitima la acción de unos frente a otros para conseguir que una determinada facción y un determinado interés social prime por encima de la del resto y por tanto se establezca en sí mismo como un canon. Y creo que sinceramente ese mecanismo de institucionalización del odio es la base que garantiza precisamente la normalización de ese canon, que por normal, obviamente eso nos remite estadísticamente a la concepción de lo que la mayoría ha de ser, y en tanto que estadística es la ciencia del Estado y por tanto la razón misma de esta. Por tanto, como al final la Inquisición no puede ser sino el mecanismo institucionalizado con que una determinada facción social se instituye, se inviste de la legitimidad del odio para poder ejercerlo frente a otros. Muchas gracias por sus apuntes, totalmente de acuerdo. También creo que tenemos que entender, aparte de lo que ha dicho usted, es que la Inquisición, nosotros vemos a la Inquisición como la Inquisición estructural, como esta máquina temeraria, esta máquina administrativa temeraria, como sólidamente basada en los preceptos de la fe, en la doctrina católica y demás. Pero al fin y al cabo, la Inquisición no es más que un subproducto, diría yo, de la ansiedad y de la duda social. Es decir, la Inquisición funciona, y yo me he referido anteriormente, no aquí, en otras ocasiones, a la Inquisición como una máquina de la verdad. Me explico. Para darse, sin duda no hay fe. Una se alimenta a la otra. Pues entonces, en un mundo en el que había tanta incertidumbre y tanta ansiedad debido a esa incertidumbre, a esa duda, pues la Inquisición funciona como un mecanismo político-administrativo por el cual todos los miedos se sustancian y se cristalizan, se personifican, y hace posible que de esa manera esos miedos, esos enemigos ya personificados puedan ser eliminados mediante el proceso inquisitorial. Así que no, por supuesto, absolutamente de acuerdo con lo que dijo, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que la Inquisición no fue esa estructura que apareció porque estaban segurísimos de lo que hacían, porque estaban segurísimos sobre la doctrina, sino porque es que realmente hay que entenderlo como producto de una duda que puramente era humana, porque al fin y al cabo todos los inquisidores eran humanos, tenían sus dudas, y en esa época había una gran incertidumbre sociopolítica. Juan. Bueno, creo que de momento hemos concluido estamos todos más o menos de acuerdo con que existe cierto espíritu inquisitorial en la propia condición humana. Las sociedades funcionan básicamente, avanzan dejando atrás o incluso matando a personas o a minorías, a colectivos. René Girard, por volver con él, solo ve, la única escapatoria que ve es la vuelta a la religión, el catolicismo. Paradójicamente, la única manera de aplacar el espíritu inquisitorial es volver a Dios, o volver a un catolicismo ortodoxo, porque además Girard es católico ortodoxo. ¿Cuál es, Eduardo, cuál es la solución que tú planteas para no abolir, porque es imposible, el espíritu inquisitorial es innato en la condición humana, pero mitigar? ¿Cómo mitigamos el espíritu inquisitorial hoy día? ¿Cómo hacemos para que el señor que quiera ir sin mascarilla no sufra una cultura de la cancelación?
Muchas gracias. Bueno, pues yo he estado leyéndome en los últimos días el informe sobre los derechos fundamentales de la Unión Europea 2020, ¿no? Y me ha llamado bastante la atención que en septiembre de 2019 fue la primera encuesta sobre de discriminación en ciudadanos de la Unión Europea desde el 2015. Y de los 27.438 que fueron encuestados, un 26% piensa que los esfuerzos de su país por luchar contra la discriminación son efectivos, y un 36% en aumento piensa que son moderadamente efectivos. El resto ya nada. Pues en términos europeos pienso que hay un gran problema con el racismo, la xenofobia, la discriminación y demás. Ya yendo más allá de lo del señor que no lleva la mascarilla y que saca la basura sin mascarilla y demás, hace 19 años de la adopción de la Directiva sobre Igualdad Racial en la Unión Europea y 11 desde la decisión marco sobre el racismo y la xenofobia, y aún los países no han trasplantado la directiva a sus códigos nacionales, a sus códigos civiles. El racismo y el prejuicio continúan como son aún un factor muy importante y muy alarmante dentro de la Unión Europea, porque la intolerancia y el racismo y el extremismo crean, y estas son palabras del Ministerio del Interior de Austria, que se reconoce que la xenofobia, el racismo y el extremismo son una amenaza para la democracia. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Bueno, primero, yo no soy politólogo, esto es una cosa que estoy desarrollando en mi tiempo libre, pero yo pienso que no es solo el introducir sanciones contra la discriminación, que obviamente es importantísimo. También creo que, teniendo en cuenta que, como bien ha dicho usted, esto no se va a poder eliminar porque al fin y al cabo somos humanos, creo que primero hay dos bases. Una es la base económica y la base educativa. No solamente ya el penalizar, porque al final tú penalizas, pero si no, eso es cortar la planta en el tronco, pero no eliminar el problema de raíz. Yo creo que en cuanto está claro que la intolerancia actual es principalmente a nivel europeo un producto de crisis sociopolíticas que interactúan con individuos sujetos al fracaso, a la distribución desigual de la economía. Es decir, por ejemplo, podemos ver que en Alemania del Este, debido a que fue durante muchísimos años la República Democrática Alemana, tiene un desarrollo muy desigual con respecto a la Alemania del Oeste, a la antigua República Federal Alemana. Y curiosamente, son las áreas en las que hemos visto, por ejemplo, la aparición de más extremismo, más discursos, la mayor porcentaje de votos al partido Alternativa por Alemania y demás. Y creo que una clave ahí sería en una mayor y más equitativa distribución macroeconómica. Y luego, por segundo lugar, es el aspecto educativo, porque la educación es la base de una democracia exitosa y saludable, porque la libertad no puede tener éxito a menos que la gente esté preparada para elegir sabiamente con una mente crítica, porque de lo contrario la tiranía prospera con la ignorancia. Y yo creo que tener una educación multicultural, amplía los horizontes morales, los horizontes sociales, los horizontes políticos, y la creación de esas mentes críticas puede ayudar muchísimo más a calmar esas actitudes inquisitoriales en todos nosotros. Así que yo creo que no solamente es no solamente es penalizar, sino también lidiar con el problema desde la raíz, que creo que la base está en la economía y la base está también en la educación. Un segundito, que me parece muy interesante, pero yo casi me quedo con Girard. Esto es una cuestión metafísica y para aplacar la cuestión del chivo expiatorio o nos encomendamos a Dios o hay poco que hacer. A Dios, incluso sin creer en Dios, pero hay algo
tiene que haber un mandamiento trascendental que más allá de las propias leyes humanas, que de hecho no están funcionando. Pero ya dejo a Pablo. Totalmente de acuerdo. Con respecto a lo que yo venía a comentar y también siguiendo con esta focalización en el presente, algo que me llama la atención y que me parece interesante es como quizá estas microinquisiciones o estas actitudes inquisitoriales de la vida diaria, o digamos hoy en día en nuestra sociedad contemporánea, tienen una multiplicidad de objetivos y objetos que abarca mucho más, o tengo la sensación que abarca mucho más allá de las actitudes inquisitoriales de siglos pasados. Y me gustaría traer a debate, a discusión contigo, Eduardo, y también con el resto, digamos, la causa por la que esto puede ser posible o a qué se debe esto. Yo personalmente, y sin avanzar demasiado, sin poner la mano en el fuego por ello, tengo la sensación de que un camino por el que tú apuntabas, Eduardo, esta ansiedad social o esta duda social que siempre genera una actitud micro inquisitorial hacia determinados grupos, la sociedad contemporánea, una sociedad tan líquida, una sociedad tan evanescente y una sociedad tan multicompartimentada debido, yo creo, a la globalización, de alguna forma no queda otra o no hace otra cosa sino generar una ansiedad social que escapan a los límites de lo que yo creo el ser humano hasta ahora ha ido viviendo. Y en este sentido, la diferenciación y la heterogeneidad de nuestras sociedades y la duda social y esa ansiedad social que caracteriza a cada individuo que vive en esas sociedades constantemente cambiantes, lleva de alguna forma a sí mismo a la búsqueda o precisamente al encuentro, a la localización de una variedad de objetivos inquisitoriales que escapa a todo lo que anteriormente se ha visto en la historia, porque si bien es cierto, como has estado comentando, que digamos, durante los siglos anteriores estos grupos a los que se señalaba con el dedo han sido variados y han ido cambiando, tengo la sensación de que en nuestra sociedad actual lo mismo puede ser el señor que se quita la mascarilla que aquel que desde ciertos grupos políticos se les da el carné de facha sin ellos pedirlo, o aquellos a los que se les pueda dar el carnet de comunistas sin saber muy bien cómo definirlos de todas formas. Así que al final tengo esa sensación, y no sé qué opinaréis el resto, de que en nuestra sociedad y debido a esta ansiedad social que caracteriza a una sociedad cambiante, la localización de un único objetivo inquisitorial se vuelve mucho más difícil y estas actitudes inquisitoriales se multiplican hacia numerosos colectivos y en diferentes formas. También de acuerdo, obviamente, bueno, pues también si puedo añadir un pensamiento mío, vivimos en una época en la que, podemos considerar, creo yo, que hay libertad de expresión, ¿no? Y entonces aquí viene de la aparición de la actitud inquisitorial. Vivimos en una sociedad en la vamos a ver. Vivimos en una sociedad, ¿no?, en la que, bueno, pues tenemos libertad de expresión y por lo tanto hay que tolerar. Pero luego ¿hasta qué punto se puede tolerar? ¿Podemos tolerar la intolerancia? Entonces, básicamente es el apunte también que quiero hacer es lo que yo, por ejemplo, pienso que es el objetivo inquisitorial de una persona que pues considero que es facha o comunista o lo que sea. Para esa persona
pues no puede ser un objetivo inquisitorial. Así también tenemos que tener en cuenta que también esa actitud inquisitorial, el impulso inquisitorial es objetivo, es decir, está supeditado a la visión, a la percepción de la persona. Espero más o menos haber aclarado un poquillo lo que he intentado decir, pero que básicamente es diverso, es más allá de un solo objetivo debido a la ansiedad social, pero ese objetivo también es indudablemente es relativo al individuo. Es decir, yo puedo ver que hay 7 objetivos inquisitoriales, pero aquella persona puede ver que nada más hay uno. Vale, nada más era hacer ese apunte. Sí, la verdad que estamos ya aterrizando en el siglo XXI y aquí sí que está bien que opinemos todos y nos pisemos, nos pidamos la palabra. A mí me ha interesado mucho esto último que ha empezado a comentar Pablo y luego has explicado tú, porque claro, estamos en una época, ¿cómo decirlo?, especialmente confusa. Las cosas, quizá en la Edad Media, por lo brutales que eran, tenían la ventaja de ser muy claras, ¿no? Lo que era y el enemigo era quien era, y de lo que se le acusaba era algo objetivo, aunque no fuera algo por lo que se mereciera ser perseguido. Sin embargo, ahora el lenguaje es realmente complejo y según quien lo use puedes darle la vuelta casi a cualquier cosa. Me llama mucho la atención porque es algo que alguna vez hemos comentado aquí, y es este mundo de lo multicultural igual a tolerancia y la resistencia a esa imposición política por parte de quizá un 20, 25, un 30% de la población se asimila a el mal, y con lo cual es inquisitorialmente perseguido y deslegitimado. Por tanto, ahí vemos ya esa complejidad de quién es el inquisidor. El que preferiría que las cosas que estuvieran razonablemente parecidas a como eran hace una generación, o quien impone que no tienes derecho a tener esa opinión y solamente puedes someterte a un criterio supuestamente moralmente mejor, que es el de renegar de tu herencia cultural, de la soberanía de tu nación y de tus principios más fundamentales. Y eso me lleva a comentarlo y a que todos podáis dar vuestra opinión sobre si tuviéramos un inquisidómetro, donde el contador Geiger estaría... Lo romperíamos todos, Miguel. Claro, por ahí voy. Si quiere Gonzalo, que tenía la mano levantada, que comente esto y haga la pregunta que quiera. Bueno, viene muy al caso de todo cuanto habéis hablado y por supuesto tu intervención, Miguel. Hombre, yo digamos que encomendarme a Dios, voy a dar una lectura un poco más jacobina y voy a decir que más bien lo que tenemos que hacer es encomendarnos a la razón. Y en ese sentido, creo que para entender la importancia del juego que tenemos entre manos es que tenemos que asumir desde un principio que no hay mayor tirano que la razón misma. Nadie puede poner en duda que 2 más 2 son 4. En el momento en el que estamos dispuestos a poner en duda e interrogar los elementos más básicos de la lógica pura, entramos ya directamente en el círculo vicioso de pretender creer que todo es cuestionable. Y lo cuestionable entra dentro de lo que únicamente se puede gestionar desde el aspecto de la incertidumbre o el desconocimiento, no desde aquello que es conocido ciertamente. En ese sentido, cuando hablamos acerca de la libertad de los individuos dentro de un entorno social estructurado para hacer lo que gusten, ya sea quitarse la mascarilla,
ya sea cualquier otro tipo de conducta que pueda, digamos que operar no necesariamente de forma coordinada con el resto de sus conciudadanos, tendríamos que entrar un poco en la discusión de cuál es el grado de conciencia ciudadana de lo que es el bienestar social que todo entramado ciudadano aspira a obtener, y a partir de la definición de qué es eso que llamamos bienestar, poder por exclusión definir qué es el mal. Porque a la postre la Inquisición lo que trataba era de erradicar el mal, pero para ello tenía que primeramente consolidar cuál era la concepción del bien. Y el bien en una sociedad, desde el principio del comienzo del pensamiento occidental propiamente dicho, se obtenía a partir de la acción consciente ciudadana en la polis, en la que el hombre o es ciudadano o sencillamente es una bestia embrutecida. Todo aquello que vivía fuera de la polis, como decía Aristóteles, oiga, mire, o es un dios o es una bestia. Y en el entorno urbano, la concepción del bien que aspira un ciudadano consciente no es otro sino el del bienestar que esta unión social proporciona. Y por tanto el mal no puede ser sino toda conducta, pensamiento o pretensión de querer erosionar las bases convivenciales que garantizan y permiten que ese bienestar exista. Por tanto, ¿hasta qué punto realmente todo ese tipo de pensamientos que pensamos o argumentamos como libertad no es más que la obcecación de pretender operar en contra de un esquema de pensamiento y de conducta que solamente adecuándonos todos a él conseguiremos realmente un bienestar mayor? ¿Y hasta qué medida pretender que digamos que argumentando un principio de libertad, que yo más bien llamaría inconsciencia o ignorancia, no es más que la pretensión de erosionar de una forma absolutamente ignara las bases convivenciales? Ir con una máscara, o mejor dicho, ir sin máscara no es una opción. Ir sin máscara es sencillamente un gesto que demuestra primeramente o ignorancia o, en segundo caso, falta de respeto por los principios de conocimiento cierto que la ciencia ampara en relación a cómo un determinado virus, un determinado mal se difunde. Por tanto, oigan, a nivel social tenemos que garantizar, para aumentar ese bienestar, que ese tipo de conductas no se desarrollen. Entonces, el problema yo creo que también viene asociado a cómo intentamos a lo mejor o cómo no centramos al final un debate en términos objetivos y de razón de qué es el bien al que una sociedad ha de aspirar y, por tanto, a partir de ahí definir cuál es el mal sobre el cual volcar, en cierto modo, todos los instrumentos de odio institucionalizado, porque somos humanos y por tanto odiamos. Otra cosa es que la institución permita que el odio se pliegue sobre sí mismo y al final consigamos lograr que los individuos odien lo que odie y por tanto llegar a una base de estabilización que permita que si el odio es o la reacción de odio ante el odio mismo sea aquello que digamos que estructure la conducta humana, logremos al final una sociedad en la que no haya margen a que ese tipo de conductas se desarrollen. Porque el odio al final no se desarrolla frente a un pensamiento. El odio se realiza frente a la encarnación del pensamiento, es decir, sobre personas. Y eso surge precisamente a partir de la constatación de que las personas no luchan frente a pensamiento, que es frente a lo que tendría que ser, digamos que lo que tendría que ser puesto en duda, o aquello que tendría que ser combatido en el orden de una sociedad civil normal, sino que realmente lo que se hace es combatir al individuo mismo, que eso es absurdo y además lo único que hace es enconar posturas en razón realmente a posturas que pueden ser perfectamente ambivalentes o cambiables a lo largo de la vida de un individuo, porque no hay nada más estúpido que pensar que no cambiamos a lo largo del tiempo. Con lo cual, lo que quería preguntar en ese sentido, Eduardo, ¿cuáles son las bases que consolidan la concepción del mal de una sociedad? Pregunta sencilla de contestar. A mí me gustaría, igual, Gonzalo, a ver si puedo replantear tu pregunta. Sería, ¿cómo podemos protegernos del espíritu inquisitorial sin recurrir al espíritu inquisitorial? Es decir, ¿estamos a merced del espíritu inquisitorial si de alguna manera no nos vertebramos como comunidad y de alguna manera también recurrimos a
al espíritu inquisitorial. No, ¿te he resumido bien, Gonzalo? Sí, está bien complementado. A mí solamente rápidamente me ha recordado esto a lo que creo que se llamaba el juicio de Dios. Cogían una bruja, la ataban a una silla y la tiraban al río. Si se hundía es porque era bruja y si flotaba era porque Dios la había salvado. Me he sentido muy identificado porque hay algunas personas muy malvadas como yo que si nos ponemos 8 horas cada día un trapo en la cara nos morimos y por eso llevo un año sin salir de mi casa. Voy a hacer la prueba y si Dios me salva, entonces es que lo merecía. Pero que mejor que Eduardo nos conteste seriamente. Sí, bueno, las brujas efectivamente cuando eran que si sobrevivían, si se ahogaban no eran brujas, pero si sobrevivían y se habían muerto. Y si se sobrevivían eran brujas y aún así las mataban. Así que eran las dos caras de la misma moneda y en cierto sentido, hombre, esta es una pregunta monumental, ¿no? La que me acaban de hacer ustedes de cómo podemos cómo podemos consolidar la concepción del mal en la sociedad, cómo podemos protegernos sin el espíritu inquisitorial. Bueno, pues esta es una pregunta que claramente tengo que pensar más a fondo. Pero bueno, lo único que puedo decir puede ser que hombre, es que el problema es que todo es relativo, ¿no? Claro, es que es una pregunta de carácter monumental, como no puede ser menos teniendo en cuenta cuál es el lugar en el que te has metido, que Triálogos es un espacio monumental del pensamiento, pero al margen de eso, realmente tiene un trasfondo puramente ontológico. Y ahí es donde te quería llevar precisamente. ¿En qué medida se puede definir a partir de lo que es el estudio histórico, de la definición clara de qué demonios es aquello que se dice cuando se pregunta o se dice de algo que es el mal? De todas formas, no nos hagáis mucho intrusismo laboral a Juan y a mí. Está muy bien esas discusiones y Eduardo, por supuesto, responde lo que considere, pero tampoco os paséis con el intrusismo laboral en las fuentes ontológicas del mal, por favor, que tenemos que vivir de algo los demás también. Bueno, pues yo diría que, bueno, esto sería, como diría Lucien Febvre, un trabajo de historia total, para ver un trabajo monumental que llevaría una vida, creo yo. El ver cómo estas concepciones del mal pues van cambiando a lo largo del tiempo para tener una visión más clara. Es que, como dije, es que la relatividad, ese es el problema, porque, por ejemplo, a mí me parece una cosa mal, pero a otra persona le puede parecer enteramente bien, sin ser apologético, por supuesto. Le puede parecer enteramente moral y bien, es decir, ese es el problema que me enfrento yo cuando pienso de esta actitud inquisitorial a lo largo del tiempo, ¿no? Es la relatividad de las cosas. Por ejemplo, como bien ha dicho Miguel, pues para una persona llevar la mascarilla le puede parecer que es lo que hay que hacer moralmente y lo que hay que hacer con respecto a la comunidad. Pero luego, por ejemplo, si a una persona esa mascarilla le supone pues un disgusto, pues es que está siendo más bien una represión lo que está habiendo con las mascarillas, ¿entendemos? Mientras que otra persona lo considera perfectamente correcto. Es que no lo sé. Pero bueno, a ver con lo que salimos, ¿no? Sí, o sea, son terrenos de la ética, de la metafísica. Sí, y además, disculpe es que yo soy historiador y bueno, ya cuando me mete por los aspectos, que a mí me gusta la filosofía, pero no tengo tanta base como para discutir así los aspectos éticos. Yo lo estoy discutiendo desde mi percepción lógica, no desde la percepción académica, ya, porque no es mi territorio. Bueno, a lo mejor en este caso lo que deberíamos hacer es buscar un enemigo común y si no lo encontramos nos lo inventamos y así estaríamos todos de acuerdo. Bueno, a propósito de inventarse el enemigo, antes que hemos estado hablando del antisemitismo, Sartre dice que el antisemitismo tiene bastante de eso, de construirte el enemigo, que al final quién es judío, quién no lo es, un tipo que nació de madre judía pero jamás ha pisado una sinagoga es judío,
Pues sí, efectivamente, el chivo expiatorio tiene bastante de constructo, o sea, no hace falta que sea genuinamente diferente, no, es que si no lo es, da igual, te lo inventas. Y yo creo que... Perdón, sí, Juan, perdón. No. De hecho, Girard dice que el chivo expiatorio surge precisamente del pánico que te da lo mucho que se parece el otro a ti. Tienes que buscar las diferencias para poder justificarlo, pero es un constructo a posteriori. Es decir, necesito odiar, pues tú eres judío, y si no lo eres, da igual, que yo me invento que tú eres judío. Yo sin querer meterme en un fregado y siguiendo la línea que marca Juan, hay pocos conceptos que personalmente, quizá desde mi mentalidad de persona del siglo XXI, me llamen más la atención que la posibilidad de crear un chivo expiatorio en la idea de un judío converso, es decir, quitando ya judíos que realmente no se hayan convertido, pero digamos, se buscaba un chivo expiatorio en personas que durante generaciones habían dejado de ser aquello sobre lo que precisamente se acusaba en esa sociedad de ser el mal, entre comillas, como Gonzalo exploraba antes. Entonces, la idea misma de acusar a alguien de judío converso y de fijar ese espíritu inquisitorial en personas que desde hacía generaciones ya no eran judíos, que en teoría supongo que sería precisamente lo que se castigaba, lo que se buscaba castigar, desde luego, repito, desde mi visión del siglo XXI, es un sinsentido completo y total de la razón, porque no tienes ninguna base personal para lanzar esa acusación, más allá de una historia a la que el individuo no tiene acceso ni tiene posibilidad de cambiar. Bueno, eso por ejemplo, como lo que dije al principio, ¿no? Estaba intentando explicar al principio que el antisemitismo básicamente es que está basado en, es que no tiene ninguna base en la verdad, no tiene ningún, la actitud antisemita no tiene ninguna base en la verdad, es decir, es puramente la creación de un enemigo que no tiene nada, no se corresponde para nada con la realidad. Y luego en cuanto a los conversos, ese es el gran problema que causó y es lo que llama el historiador Eloy Benito Ruano el moverse del problema judío al problema converso. Porque por un lado, a final del siglo XIV y principios del XV, en Castilla, lo que hay es el problema, el ansia de convertir a los judíos al cristianismo para, como se habló antes, la integración territorial. Pero bueno, es que eso a su vez causó otro problema, porque básicamente lo que pasó en 1391 en las matanzas antisemitas era o te conviertes o te mato. Era así básicamente, la conversión al bautismo era lo que definía la vida y la muerte en el 1391 para los judíos. Entonces muchos de ellos se vieron obligados a convertirse. Y luego eso se vio reforzado por las predicaciones de Vicente Ferrer, las leyes de Ayllón y demás en 1411, las leyes 1412. Y eso creó un problema de discrepancia religiosa entre el converso, discrepancia religiosa entre la percepción externa del converso como cristiano con su disposición interna, porque eran realmente cristianos los judíos que se habían convertido, seguían manteniendo sus rituales en privado, y eso pues creó en el ambiente de incertidumbre de todo, como dije antes, la crisis mimética entre Juan II, los infantes de Aragón, Álvaro de Luna y demás, pues eso fue creciendo como un problema que porque es que encima los conversos se empezaron por virtud de su bautismo, fueron permitidos desde ese punto en adelante integrarse en las estructuras administrativas de la administración castellana del siglo XV, el principio del siglo XV. Y eso es lo que luego en la sentencia estatuto de Pedro Sarmiento de 1449 explota diciendo que los conversos con Álvaro de Luna se han infiltrado en el reino, en las estructuras administrativas del reino con el apoyo de Álvaro de Luna para destruirlo desde dentro y destruir la fe católica. Y ahí podemos ver la creación de
de un estereotipo, de una fantasía, que si es verdad, se han hecho estudios y habían algunos criptojudíos que eran criptojudíos, pero la gran mayoría podrían ser perfectamente, no tenía ninguna intención ni de destruir el reino, ni destruir la fe, ni nada, sino es la aparición de una fantasía debido a la ansiedad que estaba causando el conflicto. Sí, sobre esto, la verdad que me gusta mucho que estés con nosotros y tengas siempre el dato concreto y el año, porque es lo que a nosotros se nos escapa. Y esta parte de los conversos, una vez que ya probablemente la mayoría no eran criptojudíos, sino que realmente eran conversos y probablemente incluso ni recordaban el pasado y las costumbres judías, tengo la sospecha, y a ver qué opinas tú, de que una vez que empezaban a ser aceptados en cargos de responsabilidad, lo que se generaba era un conflicto de oligarquías, de un grupo pujante que podían ser estos conversos independientemente de que fueran o hubieran sido judíos, y grupos de poder que estuvieran asentados en ese momento y que se veían amenazados porque llegaba un nuevo grupo a disputarles el poder. ¿Puede haber algo de eso? Sí, antes de nada debía hacer un puntito nada más. Y es que, bueno, el problema de los conversos, de la adherencia religiosa de los conversos, pues es un problema que básicamente yo creo que nunca se podrá resolver porque en las fuentes uno tiene que hacer un trabajo increíble para encontrar a ver si realmente descendían de judíos y tal. Y luego hay muchos, o sea, porque se registraban con nombres cristianos. Entonces tiene que hacer un poquito el trabajo archivístico. Pero luego también hay varios historiadores que, por supuesto, dicen que la mayoría siguen siendo criptos judíos. La segunda, que no, creo que era Henry Kamen, en su trabajo sobre la Inquisición española, creo que habla que no eran criptos judíos, sino que eran perfectamente cristianos. Siempre está ese debate. Absolutamente, hay que entender en términos sociológicos que cuando hay dos grupos, cuando hay un grupo mayoritario, que en este caso serían los cristianos viejos, los cristianos de toda la vida, por hablar mal y rápido, pero luego aparece un grupo de cristianos nuevos, recién convertidos al cristianismo, y esos empiezan a tomar los oficios, porque es que los judíos, los descendientes de los judíos, estaban mejor preparados que los cristianos en la administración, para actividades administrativas. Y obviamente se fueron integrando tardó un tiempo, pero en 1449 estaban bastante integrados, porque es que eran mejores administradores que los cristianos viejos. Es que eso hay que aceptarlo. Y entonces pues es un grupo minoritario que el grupo mayoritario empieza a percibir como que están destruyendo su monopolio, y eso lleva a acciones. Por ejemplo, en 1434, el conde de Luna, Fadrique, en Sevilla, pues intenta realizar una especie de revuelta, y entre otras las razones está matar a los conversos. También vemos a Mosén Diego de Valera en su memorial de diversas hazañas en 1474, diciendo que los cristianos viejos estaban bastante enfadados al ver que los cristianos nuevos estaban abusando de lo que ellos percibían como el abuso de los oficios administrativos, porque los compraban para ellos y demás, y estaban como, ¿cómo se dice? Estaban como marginando a los cristianos viejos. Y entonces está esa dinámica de grupo que se enmarca dentro de la lucha política más amplia en Castilla, de nuevo entre la corona, los infantes de Aragón, Álvaro de Luna, etc. Así que creo que es fundamental tener en cuenta la dinámica de grupo aquí, como usted ha mencionado. Gonzalo. Bueno, yo en razón a lo que has comentado, sí que me gustaría a lo mejor ahondar más en el concepto del
¿cómo decir?, del artesanado de la construcción de la ficción del enemigo, ¿no? Y cómo en Europa, al menos durante el siglo XIX, se fueron intentando precisamente violentar los órdenes de la ciencia precisamente para intentar argumentar o encontrar amarres sobre los cuales consolidar precisamente pensamientos de carácter racial o de carácter ideológico excluyente, como fueron, por ejemplo, el higienismo o la propia frenología dentro de la medicina, como un intento de crear unas bases de ciencia formal sobre las cuales asentar una objetividad que sirviese de cimiento del odio. Realmente la legitimación de este es posiblemente el elemento esencial que debería realmente, yo creo que preocuparnos, ¿no? En la medida en la que es preciso siempre institucionalizar un elemento que medie y que sirva precisamente para, digamos, hacer del acto que no puede ser otro sino el de la muerte social o de la muerte física, un acto, digamos, más neutro y más sometido a un automatismo. En todo caso, creo que también proviene del hecho de no haber desarrollado una cultura basada en la confrontación de las ideas, sino en la búsqueda y confrontación y eliminación del enemigo en términos de encarnadura. Quiero decir, se me ocurren pocos entornos históricos más absolutamente bullentes de razas, culturas, pensamientos y religiones diferentes que lo que pudo ser Atenas en la época en la que Temístocles desarrolló precisamente el orden social que acabaría deviniendo otras Pericles en la caída de este. Era realmente un grandísimo crisol de conocimiento de diferentes lugares que obviamente se contraponían incluso. El problema, yo creo que se basa precisamente en trastocar precisamente la concepción de dónde están las bases de la confrontación. En Occidente, al menos en los últimos 2000 años, hemos basado la confrontación en un hecho de ataque hacia la persona. En Atenas, el surgimiento precisamente de esa gran eclosión de pensamiento que a día de hoy consideramos la base occidental se fundamenta sobre un hecho muy básico. Tú crees en una cosa, yo creo en lo contraria. Tú puedes pensar que algo es cierto, yo te induzco la duda de si acaso puede ser que no lo sea. Y es precisamente sobre el ataque de la idea, aquello sobre lo cual se puede fundamentar realmente una estructura de pensamiento que no sea necesariamente destructivo. El problema es si hay margen para poder consolidar una sociedad civil fundamentada en un principio de debate público que lleve, por tanto, consigo un principio de cuestionamiento, digamos, no sometido a ningún tipo de cautela más que intelectual a la hora de construir ciudadanía, o si sencillamente todas las instituciones están únicamente encaminadas hacia la de establecer un ideario único en el que disfrazar precisamente todo tipo de discusión bajo un principio de odio exacerbado entre los individuos para garantizar precisamente a partir de ese ruido la negación del discurso del posible cambio que una discusión basada en la idea podría llegar a inducir. Bueno, vamos a atender a las manos levantadas y si quiere Eduardo que conteste todo, Juan y luego Pablo. Bueno, yo dos cuestiones. Matizo un poco la visión tal vez un tanto idealizada de la Grecia clásica que ha planteado Gonzalo. Atenienses y espartanos se odiaban a muerte, pero además se veían con distintos sustratos étnicos. La idea de una Grecia unificada es un constructo. No, yo no estoy hablando de Grecia, estoy hablando de Ática y estoy hablando de Atenas. Estoy hablando del polo de Atenas como un elemento de poder en todo el entorno que sirvió precisamente como un elemento de alineación de una serie de sustratos intelectuales que consolidaron finalmente a la caída de la propia hegemonía ática realmente los pozos sobre los que hemos construido al final la cultura que viene a ser, lo consideramos, Occidente. Pero los atenienses despreciaban visceralmente a todos los que no fueran áticos. De hecho, posiblemente fuesen los bárbaros, que a fin de cuentas lo que pretendían creer que era todo aquello que no fuese griego. Pero en todo caso... No solo griego, ático. O sea, odiaban a los griegos no áticos. Pero en todo caso, quiero decir que el comercio es el elemento esencial sobre el que se sustreta precisamente la
la transmutación de las ideas en torno a un principio de necesario llegado a un entendimiento determinado que la propia lógica económica impone. Entonces, en la medida en que esa lógica de la contraposición que la economía impone se abandona para llegar precisamente a un sustrato más bajo, que es la confrontación directamente física, sin ningún tipo de fundamento racional, es lo que lleva al final a que, si esto se consolida en términos institucionales, llevemos, por tanto, a mecanismos de automatismo, como fue la Inquisición, o cualquier tipo de mecanismo de linchamiento o destrucción de cualquier tipo de pensamiento que pueda ir en contra de un determinado statu quo. Ahí estoy de acuerdo. Hasta que llegue Dios a salvarnos, como pide Girard, igual el libre comercio puede mitigar en la medida de lo posible el afán inquisitorial y la búsqueda de un chivo expiatorio. Cuidado, o el comercio regulado, para evitar precisamente que haya un afán de un exacerbado interés y, por tanto, de esquilmar al débil frente al deseo del poderoso, que también hay una margen de institucionalización de la libertad. Matizo, un comercio próspero, no sé si regulado o no regulado, pero un comercio próspero es tal vez lo único que puede salvarnos, o unas pocas cosas que puede salvarnos, hasta que Dios venga finalmente a salvarnos. Y otra cosa, Eduardo, no sé si has investigado la conversión de los judíos en erasmistas, o la presencia o el influjo del erasmismo en España como tabla de salvación para los judíos conversos. Sabes que se convirtieron al cristianismo en masa, pero sobre todo se convirtieron al erasmismo. Y hablando de la persecución de un enemigo, que me da igual cuál sea el enemigo, efectivamente en aquella época las oligarquías tradicionales eran profundamente antierasmistas, a pesar de que el erasmismo era un cristianismo. Y eso que los erasmistas judíos conversos eran profundamente leales a Carlos V, al emperador. Es decir, Carlos V representaba para los erasmistas la idea del imperio cristiano. No hay duda alguna de que eran devotos, no solo, o eran cristianos conversos, pues habían hecho realmente cristianos, y además eran leales al rey de España. Y aún así eran perseguidos. Ya no como judíos, sino como erasmistas. Quiero decir que cuando quieres tener un enemigo, te da igual las razones. Es decir, si quieres odiar a alguien, ya te da igual que te haya demostrado que no es judío, que de hecho es más español que tú. Es decir, el odio sigue ahí. Pablo, estás apagado. Vaya por Dios. Yo, por comentar algo así rápidamente y siguiendo con la línea de Gonzalo y Juan, quizá también cabe recordar que, sin lugar a dudas, Atenas pudo ser un punto de encuentro y de diálogo, pero no hay que olvidar que también la Castilla del siglo XIII y la Escuela de Traductores de Toledo, por poner el gran ejemplo, sí que fue un punto de encuentro no solo de cultura, sino de intercambio de información, de traducción de filosofía. Sabemos que grandísimos textos, y la mayoría de textos grecolatinos, o por lo menos griegos, no habrían llegado hasta nuestros días si no hubiera sido por la Escuela de Traductores de Toledo. Y es interesante ver cómo en el espacio de unos años, de unas décadas, una sociedad puede pasar de tener un punto de convivencia tan fuerte en el centro del reino, como podía ser Toledo en ese momento, a dictar ciertas leyes o avanzar en esa actitud inquisitorial hacia los mismos grupos de los cuales se había beneficiado unas décadas antes dentro de ese fabuloso y rico intercambio cultural. Así que al final, sin quitarle un ápice de importancia a Atenas, hace falta mencionar también que nosotros tuvimos nuestra pequeña Atenas en Toledo. Sí, de hecho, absolutamente de acuerdo. Bueno, yo no voy a hablar de Atenas porque es que la verdad no me cojo un poquillo fuera de mi área. Lo único que yo he estudiado en relación a la Grecia clásica en términos de filosofía y demás fue la República de Platón.
cuando estaba haciendo bachillerato, pero la verdad es que no puedo comentar en relación a lo de Atenas. Y luego había oído algo de los judíos erasmistas, pero no. La verdad es que ahora que me lo menciona, pues a lo mejor sería interesante que le echara un vistazo, la verdad, porque no, o sea, lo había pasado, lo había leído de pasada, pero nunca me había tenido la curiosidad de ver qué eran estos judíos erasmistas. El erasmismo tiene plantea la idea del cuerpo místico de Cristo. Es que todos somos partes de un cuerpo místico de Cristo. Pero no, claro, al serlo no hace falta que seamos pura sangre. O sea, no hace falta que nuestros abuelos ya fueran cristianos. Entonces a los judíos les vino muy bien el erasmismo porque les permitía ser cristianos sin haberlo sido por linaje. Es decir, desde el momento que soy cristiano, soy cuerpo místico de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo y ya es suficiente. Y luego el erasmismo, es decir, Carlos V tuvo, o sea, prácticamente todos los, o gran parte de los servidores de Carlos V eran erasmistas, porque además Erasmo tenía la idea defendía la idea de que Cristo era uno, la Iglesia era una y tendría que haber un solo emperador de toda la cristiandad. Quiero decir que los erasmistas, los judíos les vino muy bien hacerse erasmistas, les favorecía, pero es que luego ellos fueron los ideólogos de Carlos V. Es decir, que no se puede dudar de su buena fe, tanto como cristianos como españoles. Claro, es interesante, la verdad, porque una de las postulados de la sentencia de Estatuto de Toledo, de la primera el primer estatuto de muchos, de la pureza de sangre, era que negaban esa visión erasmista, no la compartían para nada, y además incluso llegaban a sugerir que el bautismo en contra de la doctrina de la Iglesia no era suficiente porque estas personas, los conversos, seguían siendo judíos en la sangre. Lo que determinaba su raza judía era su sangre. Y entonces pues esto llevó a varias excomuniones por el Papa Nicolás V de los líderes de la revuelta de Toledo. Y bueno, pues la verdad es que sería interesante examinarlo desde el punto que usted me ha dicho. Así que gracias por la aclaración. Pues hay algunas cosas que no hemos comentado. No sé si porque nuestra cultura está muy influida por Spielberg y por las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, estamos siempre hablando de judíos, y creo que yo dije al principio que demográficamente era una minoría, aunque es verdad que económica y culturalmente siempre fueron muy importantes, pero las grandes luchas lógicamente fueron entre cristianos. No sé si poder repasar los problemas con el arrianismo, luego con los templarios, y finalmente, por supuesto, demográficamente el gran problema para la unificación cultural, una vez que se habían unido los reinos y había caído Granada, era cómo integrar a esa mayoría musulmana que se había ido incorporando a la España cristiana durante la Edad Media. Pues en relación a la pelea entre cristianos, pues eso realmente es una de las virtudes, diría yo, de mi proyecto doctoral, y es que no solamente examina el caso judío, sino también examina el caso de personas que estaban dentro del cristianismo, que eran perfectamente ortodoxos hasta un punto, que eran los seguidores de inglés John Wycliffe, que bueno, fue una lucha entre él y sus seguidores contra la ortodoxia y la jerarquía católica del momento, ¿no? Con sus ataques, sobre todo sus postulados a favor de la redistribución de las rentas monásticas, también sus ataques a la Eucaristía y demás. Y básicamente eran cristianos.
no provenían, a diferencia de los judíos, de los conversos, los wyclifistas y los lollardos no habían sido otra cosa sino cristianos hasta que adquirió una serie de visiones que la Iglesia declaró, porque también tenemos que tener en cuenta que la herejía, nunca uno va a encontrar a alguien que aparezca en la fuente y diga, hola, soy un hereje, sino que básicamente es la Iglesia, la autoridad, la que determina quién es y quién no es un hereje. Es decir, que fueron declarados herejes siendo perfectamente católicos, y esto llevó a las peleas. Incluso llevó en 1414 una revuelta contra el gobierno de Enrique V, cabezada por Sir John Oldcastle, que fue un líder lollardo, o se cree que fue lollardo. Y luego también está la clave de los musulmanes en España, en Castilla. Yo mi doctorado no me centro en esto, pero sí es verdad que parece que este un punto está enfocado con la Inquisición, y las actitudes inquisitoriales están enfocadas a los conversos, pero una vez que este colectivo se cae a principios del siglo XVI, pues se empiezan a fijar en los luteranos, en los musulmanes y demás, que lleva más tarde a la expulsión de los moriscos, por supuesto, y hay trabajos magníficos escritos sobre ello, y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo van cambiando esos objetivos inquisitoriales a lo largo del tiempo, de los conversos, a los luteranos, a los musulmanes, etc. Una pregunta, Eduardo, y en razón, por ejemplo, a lo que fue la propia acción de consolidación que la propia Inquisición realizó para poder establecer la lectura y, por tanto, el criterio único de la Iglesia que a día de hoy conocemos, ¿qué jugo desarrolló en esa labor la extinción o eliminación de los cátaros? O sea que la pregunta es, ¿en qué influyó la extinción de los cátaros para la Iglesia? Así es. Bueno, pues está la pregunta porque hay varios historiadores. ¿Existieron los cátaros? Algunos historiadores dicen que sí, algunos historiadores dicen que no. Pero bueno, indudablemente la Inquisición fue establecida en respuesta a los albigenses en 1233, como bien dije antes, por Gregorio IX. Bueno, pues yo creo que así en una visión eclesiológica, pues indudablemente creo que la supresión sí existió, porque de nuevo es que hay un debate entre historiadores. Si existieron los cátaros, pues indudablemente creó los preceptos que luego se utilizarían para el establecimiento de la Inquisición española más tarde. Y bueno, pues se mantuvo la oficina de la Inquisición hasta 1908, que fue suprimida, y se creó otra oficina de la que hoy en día la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano es sucesora. En términos concretos, pues no sabría decirlo ahora mismo, porque tampoco soy un experto en los cátaros, pero yo creo que fue absolutamente fundamental para la elaboración de todo un cuerpo doctrinal en el que luego se basarían las sucesivas inquisiciones a nivel nacional. Pues si no tenéis ninguna pregunta urgente, deberíamos ir terminando y damos paso al minuto de gloria de Pablo. Pues yo empiezo, como siempre, dando las gracias profundamente a Eduardo por estar con nosotros esta tarde. Creo que es un tema ampliamente interesante y que sin duda puede dejarnos muchos reflejos para el presente. Y más allá de la pura historiografía, creo que lo más interesante, quizás como visto desde mi perspectiva de filósofo, es esta idea de las microinquisiciones, esta idea de un sentimiento inquisitorial que necesariamente subyace a la condición humana, que como Juan nos ha comentado repetidamente, quizá deberíamos esperar a que Dios nos salve para quitárnoslo de encima, y hasta entonces seguiremos señalando con el dedo. Así que muchas gracias
Eduardo y a nuestros oyentes. Un placer haber estado aquí con ustedes discutiendo los diversos aspectos y, por supuesto, si alguien quisiera ampliar una discusión de lo que he estado hablando, pues está encantado de que me contacten por medio de mi página web en la Facultad de Historia en Oxford o por cualquier otra plataforma, pero muchísimas gracias por su amable invitación. Eduardo, da los datos exactos de tu dirección, de cómo te pueden localizar nuestros oyentes. Ok, el correo, puedo luego daros la dirección de mi página de la facultad para que la añadan en el perfil. Porque es que como mi correo universitario es por mi apellido un poco largo, entonces creo que va a ser un poco un dolor para los oyentes intentar escribirlo. Así que les comparto con ustedes la dirección para que me puedan escribir. Estaré encantado, por supuesto, de que se pongan en contacto conmigo. Lo encontrarán todos los oyentes definido en la caja de descripción del vídeo de YouTube. Vale, vamos a seguir con la ronda final y le vamos a dar la última palabra a Eduardo. Ahora creo que el minuto de gloria es para Juan. Bueno, Eduardo, ha sido interesantísimo escucharte. Yo me pasaría varias horas charlando sobre estos temas, pero entiendo que nuestros oyentes no se merecen tal tortura. Así que muchas gracias, insisto, y suerte en tu defensa de tesis. Un placer, muchísimas gracias. Y Gonzalo, minuto de gloria. Bueno, pues en principio, Eduardo, por supuesto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento en torno a este tema tan enormemente atractivo y tan inagotable, por supuesto. Y desde luego en 1 hora y media apenas damos opción ni siquiera para poder arañar la superficie, pero en todo caso, desde luego, desearte toda la suerte en el desarrollo de tu doctorado y desde luego también desear dentro del concepto del pensamiento que hemos estado dando vueltas a lo largo de esta última 1 hora y media, el deseo de que la sociedad finalmente alcance una verdadera conversión en la ley y en el pensamiento de la razón. Efectivamente, muchísimas gracias. Y rápidamente yo te doy también las gracias por habernos ilustrado, sobre todo por el esfuerzo en relacionar la cuestión medieval, que podría parecer muy lejana, con el presente. Y me quedo de todo lo que has dicho con una frase que además es muy potente y suena muy bien en castellano, que es conversión o muerte, aunque es terrible lo que significa. Y me ha hecho pensar en que en esta época en que nuestra vida se ha vuelto virtual, la conversión o muerte es más fácil y más cercana de lo que nunca nos podíamos haber imaginado. Yo creo que seré un cripto judío durante algún tiempo para no llegar a la muerte. Y con esto te dejamos que nos des tu última palabra y te damos las gracias. Pues de nuevo, por cuarta vez, muchísimas gracias por su invitación. Bueno, lo único que me queda por decir es que espero que los oyentes puedan relacionar cómo mi doctorado pues puede influir en nuestro conocimiento y en la tolerancia a nivel de hoy en día, porque espero que realmente cuando acabe mi doctorado no sea una pieza de biblioteca, sino que tenga aplicaciones al día de hoy. Y por eso, como bien dice el título de esta discusión, pues espero que la historia de la Inquisición pueda servir al presente para mejorarlo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.